Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Miércoles 8 de abril de 2015, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 52 minutos del horario internacional GMT. El calendario macroeconómico viene carente de datos macro de alto impacto. Tan solo vamos a destacar a las 7:15 GMT el IPC desde Suiza perteneciente al mes de marzo y a las 18 tendremos en sesión americana las minutas de la última reunión de la FED de Estados Unidos. Bueno, vamos al escenario, vamos a ver el comportamiento de las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vemos el euro dólar como remonta desde la zona del 1,08, el precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,0822, cotiza al alza, pelea con la primera R intermedia en el 1,0847. Si remonta la primera pieza intermedia, atacaremos la segunda de la misma categoría en el 1,0868. Su quiebre nos lleva directamente a la principal R de sesión europea, nivel de corto 1,0891,5. Atentos a este nivel porque sería lo que le impulsaría al alza a la cotización del par en el día de hoy con fuerza. Mientras no supere el 1,0891,5, nos olvidaremos de presiones alcistas para el día de hoy en el euro dólar. El quiebre del 1,0891,5 nos abre la puerta a una R de categoría intermedia, 1,0930. Con su quiebre alimentaría más presiones alcistas para probar la última que le colocamos de momento en el 1,0966. Por la parte de abajo, atentos a un rechazo de la primera R intermedia que prueba en estos momentos en el 1,0847. Si la cotización es rechazada de esta pieza intermedia, como primer soporte tenemos el precio de apertura del día, 1,0822. Otro intermedio lo topamos en el 1,0798. Con su quiebre alimentaría ya presiones bajistas hacia el principal soporte del día. Nivel de corto 1,0767,5, 1,0768. Si consigue partir el principal soporte del día, dos de categoría intermedia los topamos en el 1,0735 y 1,0698. A 150 puntos de la situación actual no le colocamos más. Para negociaciones inmediatas, esta pieza intermedia tiene la clave y tiene la llave, 1,0847. Si consigue remontar y apoyar, iniciaríamos caminos alcistas más potentes. Por el contrario, un rechazo en firme replegaría la cotización hacia el precio de apertura de jornada 1,0822. Seguimos con la cotización del dólar yen. Vemos cómo se repliega otra vez a su precio de apertura anual, incapaz la cotización del dólar yen de desprenderse de su punto de partida anual y de la congestión histórica de largo plazo que acompaña al mismo durante todo este año 2015. Como apreciamos en la imagen, intenta desprenderse por la parte de abajo, por la parte de arriba, en una y otra ocasión, pero siempre vuelve al mismo sitio. El punto de partida anual lo tiene totalmente capturado y mantado y, como siempre comentamos, mientras no se desprenda de él, los movimientos definidos en el dólar yen están totalmente vetados en secuencias de mediano plazo y también en secuencias de corto plazo. Para negociaciones intradiarias e inmediatas, precio de apertura anual, primera pieza de soporte 119,70. Apoya la cotización en él. Si lo parte, 119,70 le abre puertas hacia dos soportes de categoría intermedia que nos servirían como nudos de enlace, 119,31 y 118,90. El quiebre de esta última pieza intermedia nos llevaría al principal soporte del día, nivel de corto 118,51. Por la parte de arriba, si no pierde el apoyo del precio de apertura anual 119,70, atacamos como primera pieza de resistencia el precio de apertura de jornada 120,28. Otra pieza intermedia la topamos en los 120,56. Su quiebre alimentaría presiones alcistas potentes hacia la principal resistencia de jornada 120,89, nivel de corto a 110 puntos de la situación actual.
Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el precio de apertura anual 119,70. Si consigue apoyar la cotización, iríamos remontando poco a poco para atacar el precio de apertura del día. Por el contrario, la pérdida de los 119,70 imprimiría presiones bajistas al dólar yen para el día de hoy. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Se desprende a la baja de su precio de apertura de jornada, 0,9658, ligera presión bajista. Como podemos ver en la imagen, la congestión de muy largo plazo de momento ni siquiera la toca. Las órdenes vendedoras se imponen a las compradoras un poquito antes de llegar a ella. Atentos al detalle, como atentos al detalle de que cotiza en ligera presión bajista en estos horarios de preapertura europea. La primera pieza de soporte la tenemos delimitada por un nivel intermedio, 0,9621. Siguiente soporte de la misma categoría que serviría como nudo de enlace en los 0,9588. Principal soporte de jornada con gestión de mediano plazo, 0,9552. Y el último intermedio a 120 puntos de la situación actual, 0,9513. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada, 1,09658. Siguiente resistencia, con gestión de muy largo plazo, 0,9680. Otra intermedia la topamos en los 0,9717 y con su quiebre alimentaría presiones alcistas con campos abiertos extensos hasta una congestión de mediano plazo, 0,9779. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura primera R 0,9658, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,9621. Continuamos con el libra dólar. Ligera presión alcista en estos horarios de preapertura europea, 1,4821, precio de apertura de jornada, cotizando al alza. Primera R con gestión de mediano 1,4853. Siguiente intermedia la topamos en el 1,4896. Quebrada esta pieza, nos imprimiría presiones alcistas para ir en busca de la última R y principal del día, 1,4948 a 110 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían únicamente si quebrara el precio de apertura de jornada a la baja, 1,4821. Si lo consigue, nos llevaría directamente a la congestión de mediano del 1,4788, principal soporte del día. Dos de categoría intermedia los topamos en el 1,4748 y 1,4710. Nos servirían como nudo de enlace. Último soporte, congestión de mediano, 1,4676, muy alejado de la situación actual. Recuerden que mañana tenemos reunión del Banco Central Inglés. Lo lógico y lo normal es que los cruces con la libra esterlina se mantuvieran en estrechos rangos, respetando los niveles técnicos. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte inmediata, precio de apertura 1,4821, sobre todo por la parte de arriba, vigilando muy de cerca esta congestión de mediano, 1,4853, porque mientras no consiga evolucionar por encima, no veremos presiones alcistas de continuación en el libra dólar. Continuamos con el AUD USD. Animada la cotización del par a estas horas de la mañana. Desde su precio de apertura de jornada cotiza con presión alcista, 0,7640. Incluso nos parte la primera pieza de resistencia delimitada por un nivel de corto en los 0,7663. Probada en varias ocasiones durante la sesión asiática, hace un ratito que nos la ha quebrado al alza. Atentos porque mientras no la pierda, continuaremos girando al alza en el día de hoy. Dos R's de categoría intermedia, 0,7703 y 0,7741, que serviría como nudo de enlace en caso de partirlo al alza. Principal R del día, con gestión de mediano largo, 0,7790, a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrán determinadas si vuelve por debajo del nivel de corto de los 0,7663. Estas presiones bajistas se acentuarían si quebrara el precio de apertura de jornada, 0,7640. El principal soporte del día lo seguimos delimitando en la congestión de largo plazo, 0,7606.
y el último intermedio en los 0,7563 a 110 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, este nivel de corto tiene la clave y tiene la llave 0,7663. Continuamos con la cotización del euro-yen. Se desprende con presiones bajistas de su punto de partida de jornada 130,17. El primer soporte intermedio lo encontramos en los 129,87. Atentos a su quiebre porque le imprimiría presiones bajistas hacia el principal soporte de jornada 129,47. Dos de categoría intermedia que servirían como nudos de enlace los topamos en los 129,12 y 128,87. Quebrada esta pieza directamente a un nivel de corto en los 128,48. Recuerden que en los últimos tiempos es el nivel que le salva la vida a la cotización del euro-yen, 128,48. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas, tiene que batir el precio de apertura de jornada, 130,17. Si le consigue, alimentaría presiones alcistas hacia una pieza intermedia, 130,47. Su quiebre nos lleva directamente a la principal R del día, directriz alcista de muy largo plazo en los 130,95. Y la última de categoría intermedia la encontramos en los 131,23 a 130 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura primera R, 130,17, por la parte de abajo, como primera pieza de soporte intermedia, 129,87. Bien, terminamos el análisis del miércoles 8 de abril de 2015. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos la hacen llegar a través de nuestras vías de contacto. Información sobre nuestros planes de enseñanza personalizados, planes de negocio, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.